Bien, acá tenemos un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de shock, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock distributivo, el shock obstructivo, y con los diferentes tipos de variables que tenemos que ir evaluando en este paciente que entra en un estado de shock. Así, por ejemplo, tenemos la precarga que va a estar determinada por la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar va a ir evaluando, va a ir diciendo en el fondo la congestión pulmonar que se está dando, el gasto cardíaco, que en el fondo refleja la función de la bomba cardíaca, la poscarga, que se entiende o vamos a ir evaluándola a través de la resistencia vascular periférica, la fuerza que se opone al flujo de sangre y la perfusión tisular que los vamos a evaluar a través de la saturación venosa. Eh, y en este sentido, en el caso del shock hipovolémico, como el problema está en una disminución del contenido de sangre, por decirlo así, la presión capilar pulmonar es normal o es baja, es disminuida, ¿ya? Eh, Como hay tanta poca sangre al interior del sistema circulatorio, ¿no es cierto? No se logra generar una congestión pulmonar, por decirlo en ese sentido. Y como consecuencia de eso, la consecuencia directa, digamos, de esta falta de contenido de sangre es la disminución del gasto cardíaco, ¿ya? Recordemos que el gasto cardíaco se resume, digamos, entre la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen de inyección, que durante un minuto son 5 litros. En un paciente con un choque hemorrágico, en un shock hipovolémico, el gasto cardíaco puede disminuir severamente entre un 30 y más de un 40%, donde vamos a tener manifestaciones clínicas evidentes. Como mecanismo de compensación, como baja este gasto cardíaco, ya como está disminuida la precarga, está llegando poca sangre al corazón, como mecanismo de compensación nosotros tenemos el aumento de la resistencia vascular periférica. Y en cuanto a la evaluación de la perfusión tisular, nosotros decimos que este paciente tiene una saturación venosa disminuida, incluso menor a un 65%. Saturar a un paciente en estas condiciones, con una resistencia vascular periférica muy aumentada, con un gasto cardíaco muy disminuido, ¿ya? Y con una precarga, un llenado cardíaco bajo, va a determinar una saturación venosa de oxígeno muy disminuida. En cuanto al shock cardiogénico, acá el problema se encuentra no en el contenido de sangre, sino que en la falla de la bomba, en una falla del ventrículo izquierdo, ¿ya? Eh, lo que va a traer como consecuencia, como está fallando acá el ventrículo izquierdo, a diferencia con el shock hipovolémico, vamos a tener una congestión pulmonar. Por lo tanto, la presión capilar pulmonar está muy aumentada. Y eso es muy característico del shock cardiogénico, ¿ya? Sobre todo en pacientes con infarto agudo del miocardio que superan una necrosis o un infarto de mayor a un 40% del ventrículo izquierdo, ¿ya? Como mecanismo de compensación, también vamos a observar una vasoconstricción periférica y en este sentido, rápidamente también con una disminución del gasto cardíaco que va a ser evidente en un paciente que tiene una falla de bomba, ya que la sangre no logra eyectarse adecuadamente por el sistema sistémico. Y también vamos a observar una saturación de oxígeno menor a 65%. Este es el diferente a todos, ¿ya? Es el shock distributivo. De hecho, este tipo de shock también es llamado shock de vasodilatación. Aquí nosotros vamos a tener una presión capilar pulmonar, una precarga normal o disminuida, ¿ya? Acá el problema se sitúa básicamente en que los vasos sanguíneos se dilatan, por lo tanto hay una caída severa de la resistencia eh, vascular sistémica. Entonces el diámetro de los vasos sanguíneos aumenta y el flujo normal de sangre no logra llenar estos vasos. Entonces, en ese sentido, vamos a tener, en términos generales, una precarga muy disminuida o normal,
¿no es cierto? Con un gasto cardíaco como mecanismo de compensación aumentado, ¿ya? El gasto cardíaco en un paciente con un shock distributivo va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar la fuerza de contracción. No olvidemos esta fórmula de la presión arterial, ¿ya? La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular sistémica. Entonces, si yo disminuyo severamente la resistencia vascular sistémica, provocando una vasodilatación, mi mecanismo de compensación va a ser el aumento del gasto cardíaco mediado básicamente por la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Entonces, a diferencia de los otros shocks, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el gasto cardíaco en este caso está aumentado. No confundirse por ahí porque puede ser motivo de distractor, digamos, este concepto, ¿ya? Y en esta situación, como existe un estado hiperdinámico, en un shock distributivo hay un estado hiperdinámico, ¿ya? Hay una mayor concentración de oxígeno en los tejidos, de modo que la saturación puede ser un poco mayor a 65%. Y finalmente tenemos el shock obstructivo, ¿ya? El shock obstructivo en la cual tenemos una falla de bomba más un factor externo. Acá, en términos generales, al corazón le es dificultoso inyectar la sangre, pero por un factor externo, ¿ya? Que está impidiendo la salida de la sangre. No es que esté fallando el corazón, ¿ya? Simplemente ese factor externo que impide la salida de sangre y hace que el gasto cardíaco disminuya, ¿no es cierto? Y como está, hay una dificultad para sacar la sangre de esta bomba, vamos a tener una importante congestión pulmonar, pero también una congestión sistémica, ¿ya? Que se va a ver manifestado por una ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Por un aumento del reflejo hepatoyugular, ya que la sangre se va quedando como estancada a nivel de todo el sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, aumento de la presión capilar pulmonar, en el caso del shock obstructivo, hay una disminución del gasto cardíaco, la bomba cardíaca no está funcionando, no porque está falla, sino que hay un factor externo que lo está impidiendo la salida de sangre. Y la poscarga, como mecanismo de compensación, también tiende a aumentar ya para distribuir esa sangre que se encuentra estancada a nivel del sistema, ¿no es cierto? Poder distribuirla a los tejidos. Y la saturación venosa de oxígeno va a depender de la causa de ese shock obstructivo. Por ejemplo, si es un neumotórax de tensión, que es una de las causas clínicas de shock obstructivo, ¿no es cierto? Vamos a tener una saturación de oxígeno muy baja en el paciente. Si es un taponamiento cardíaco, eh, puede estar también disminuida la saturación, pero no en menor a 65%. ¿Ya? Entonces, este cuadro es muy importante porque para que ustedes vean las diferencias. En general, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock obstructivo son muy similares. Ya cambian en algunos elementos como la precarga en el caso del shock hipovolémico, el problema del contenido, ya lo hemos dicho, poca sangre, baja la cantidad de sangre, llega menos cantidad de sangre al corazón, por lo tanto la precarga ya es normal y por lo tanto la presión capilar pulmonar es muy baja. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el caso de un shock cardiogénico, un shock obstructivo, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener una falla de bomba en términos generales, lo que va a generar un aumento de la precarga y por lo tanto una congestión pulmonar, una congestión sistémica y por eso que es posible ocultar crépitos también, por ejemplo, en una falla de bomba. Ya es una manifestación clínica la ocultación. La presencia de agua, edema pulmonar agudo en los pulmones, ya vamos a encontrar crépitos. Y el shock distributivo, muy diferente al resto, ¿no es cierto? Una presión capilar pulmonar disminuida, ¿no es cierto? Se puede parecer ahí al shock hipovolémico, un gasto cardíaco aumentado, ya fíjense que todo lo otro shock, el gasto cardíaco está disminuido, excepto el distributivo, y una resistencia vascular periférica también que va a estar disminuida. O sea, aquí los vasos sanguíneos van a estar dilatados a diferencia del otro shock. Bueno, cuando nosotros transitamos en un estado de shock, vamos a observar una caída de la presión arterial, ¿ya? Una caída de la presión arterial ya sea por disminución del gasto cardíaco o por un aumento de la resistencia o una disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿no es cierto? Como es el caso del shock distributivo.
Y por lo tanto va a disminuir la presión arterial media, que es el indicador, como lo señalamos anteriormente, que tenemos que ir evaluando. Eh, Cuando nosotros tenemos una presión arterial disminuida, tenemos que ir evaluando los signos de hipoperfusión tisular. Y eso lo vamos a ver reflejado básicamente en estos cuatro sistemas, ¿ya? En la piel, ¿no es cierto? Vamos a encontrar un paciente con una piel fría, sudorosa, pálida, ¿no es cierto? E incluso moteada en algunos casos, lo que se denomina como livideces. A nivel del sistema nervioso central, nosotros vamos a tener una baja del nivel de conciencia en estos pacientes. Algunos le llaman disminución del Glasgow. ¿Ya? El Glasgow es una escala para medir el nivel de conciencia. Eso lo van a ver ustedes más adelante cuando vean urgencia. Vamos a medir esta hipoperfusión también a nivel de los riñones, puesto que vamos a observar que un paciente que presenta ya oligoanuria, es decir, una disminución en la producción de orina, ya cuando hablamos de oligoanuria hablamos de 400 ml en 24 horas, en cambio de anuria hablamos de 100 ml de orina en 24 horas, lo que nos indica que el paciente está entrando también en una falla renal aguda, ya en una insuficiencia renal aguda. Y finalmente vamos a evaluar estos signos de hipoperfusión tisular en el corazón, porque el corazón tiene como herramienta que se activa a través del sistema nervioso simpático, como lo hemos señalado, expresándose en un aumento en la fuerza contráctil, pero sobre todo taquicardia con un pulso rápido y filiforme. Esa es la característica de un paciente choqueado, ¿ya? Una taquicardia, un pulso rápido y filiforme.